Bien, chicos, me dicen por favor si ya se está observando. Sí, doctor, sí se logra ver las Ya, perfecto, diapositivas. muy bien. Bien, bueno, entonces, bueno, la clase ahora es corta, en realidad es más práctica que otra cosa, pero como ustedes van llevando su curso, van a estar revisando ciertas patologías. Bueno, el tema que a mí me tocó fue glomerulopatías o glomerulopatías secundarias. Y acá viene algo interesante que justo he tenido que armar mi presentación. Y por favor, si ven que no se pierde la imagen o algo, no hay problema, me interrumpen, por favor, para yo ¿cómo se llama? Retomar la exposición, porque un poco que está fallando mi máquina. Bien, entonces, para comenzar la presentación o esta clase, son importantes o cuáles son los datos clínicos relevantes, dice, para establecer una probable correlación clínico-patológica. Yo puse esta diapositiva porque ustedes ya deben estar, y escuchen bien chicos, deben estar en la capacidad de conocer ciertas manifestaciones clínicas o ciertos términos semiológicos que en el transcurso de este capítulo ustedes tienen que reconocer y saber. Uno de ellos, por ejemplo, las hematurias, los edemas, la nasarca, piuria, leucocituria, y a veces muchos otros datos. Por ejemplo, el paciente viene con disuria, viene con polaquiuria, viene con tenesmo. Entonces, son terminologías que ustedes deben ir conociendo y he puesto las más comunes, ya que estas se relacionan mucho con la clase que estamos haciendo de glomerulopatías secundarias. Recuerden, la hematuria es sangre o presencia de sangre en la orina. Puede ser microscópica o macroscópica. Cuando el paciente orina sangre con coágulos, es que a veces nosotros decimos hematuria franca, decimos. O los edemas. Interesante, es un capítulo, es una clase con respecto a edemas. Esos edemas fríos, esos edemas muy marcados que llegan hasta la cintura, pueden llegar hasta la cara. Los pacientes presentan esas fases abotagadas que dicen, ¿no? Con edemas palpebrales. Los semiólogos antiguos decían, ese edema tan blando, tan suave, como si colocaran los dedos en manteca, decían, ¿no? O la nasarca. Y recuerden, la nasarca no es el edema generalizado. La nasarca es el edema generalizado más derrame de serosas. ¿Qué significa? Que el paciente viene con un grandes edemas, pero viene con derrame pleural, derrame pericárdico, viene con ascitis. La piuria, interesante, ¿no? Piuria presenta piocitos, gran cantidad de leucocitos en orina, como son los cuadros infecciosos o muchas patologías de causas autoinmunes que ahora vamos a ver. Términos que deben conocer, ¿no? Por ejemplo, la famosa oliguria, la famosa anuria, que eso se va a ver mucho en estas enfermedades glomerulares, que justo he tratado de armar una clase para que sea lo más práctico para ustedes. Conocer oliguria, ¿no? Miren ahí, 30, 400 mililitros en 24 horas. O anuria, que es el paciente que ya no orina, especialmente la insuficiencia renal crónica terminal. O sea, hay que tener mucho cuidado, especialmente con estos términos. Cuando uno plantea las glomerulopatías secundarias, uno va a ver claramente que las glomerulopatías secundarias son aquellas en las que el daño glomerular forma parte de un cuadro clínico complejo, dice, originado por diferentes procesos distintos. Por ejemplo, una enfermedad inmunológica que lo lleva a una glomerulopatía, un tumor, una neoplasia que lo lleva a una glomerulopatía, causas hereditarias, infecciosas o por fármacos. O sea, son enfermedades, en este caso, de un complejo mucho más grande en la cual está implicado el compromiso renal. Hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque la mayoría de pacientes, y escúchenlo bien, la mayoría de pacientes que ingresan con una enfermedad glomerular, definitivamente uno tiene que descartar secundarismo. Si no se encuentra secundarismo, es porque estamos enfrentando a una enfermedad glomerular primaria. Ese es el término. Muy bien. ¿Cómo aproximarse al diagnóstico de enfermedad glomerular? Y miren qué interesante. ¿Cómo aproximarse? Yo veo a un paciente con enfermedad glomerular, sí, pero ¿cómo yo llego a este diagnóstico? Y miren bien estos 4 pasos interesantes que vamos a empezar a repasar. Dice, establecer qué síndrome de presentación de enfermedad glomerular tiene. Recuerden que el síndrome son los famosos signos y síntomas. Y hay 2 grandes síndromes que ahora lo voy a hacer recordar, que de hecho deben haberlo hecho o lo van a hacer en sus clases, y eso es la madre del diagnóstico para enfermedades glomerulares, los famosos síndromes nefrótico y nefrítico, que ahora lo vamos a hacer una pequeña revisión acerca de eso.
Dos, recolectar datos clínicos para establecer una probable correlación clínico-patológica. Por ejemplo, el paciente viene muy edematoso, viene en anasarca, o el paciente viene con hematuria e hipertensión arterial, ¿no? O el paciente viene con anuria, viene con insuficiencia renal crónica ya para diálisis. Entonces, interesante recolectar estos datos clínicos a través de una buena historia clínica. Determinar la utilidad de los datos de laboratorio e imágenes. Miren, eso vamos a hacer durante toda la clase. Las pruebas de laboratorio van dirigidas en un contexto de acuerdo a la patología que uno está planteando. Recuerden que las enfermedades glomerulares secundarias vienen por enfermedades que hemos mencionado, especialmente sistémicas. Entonces, no existe unas pruebas de laboratorio que me va a decir que esto es secundario o no. Vamos a ver más adelante las pruebas de laboratorio. Sino que, ¿qué es lo que se da? Dan pruebas de laboratorio que confirman. Ejemplo, un paciente que yo sospecho de lupus. Voy a pedir anticuerpos antinucleares. Un paciente que sospecho de una enfermedad infecciosa, marcadores para hepatitis B y C. O sea, eso vamos a verlo más adelante, pero ya estamos viendo el contexto de la utilidad de las pruebas de laboratorio. Y al final, establecer el diagnóstico etiológico. Realmente, la gran mayoría de enfermedades glomerulares van a necesitar la biopsia renal, definitivamente. Hay algunas que sí se eximen, que vamos a explicar también, pero el diagnóstico final es a través de una buena biopsia renal. Entonces, la primera parte que ustedes tienen que conocer, la primera parte, es qué síndrome de presentación tiene, justo lo que mencionamos. Chicos, por favor, síndrome nefrótico, eso tiene que reconocer siempre. Síndrome nefrótico, aquella persona que se caracteriza por proteinuria, hipoproteinemia, edema y dislipidemia. Se acabó. Entonces, si ustedes están viendo que este paciente tiene sospecha de síndrome nefrótico, entonces entre mis pruebas de laboratorio voy a ver, pues, cómo están las proteínas, ¿no? Le pido un perfil hepático. ¿Cómo está la dislipidemia? Le pido colesterol, triglicéridos. El edema es clínico. La anasarca puede venir, que también es clínico. Entonces, tengo proteinuria, y las proteínas en orina, que son exámenes que tenemos que hacer. Entonces, si tengo proteinurias en rango nefrótico, si tengo hipoproteinemia o hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia, estoy enfrentando a un paciente con síndrome nefrótico. ¿Por qué es importante determinar síndrome nefrótico? Porque existen enfermedades glomerulares que forman parte de este gran síndrome. Así como el síndrome nefrótico, también está el síndrome nefrítico. Y miren lo interesante. Miren la definición de síndrome nefrítico. Los pacientes, y ya se sabe que es un proceso inflamatorio glomerular, vienen por hematuria. Pueden tener proteinuria no en rango nefrótico, pero hay proteinuria, hematuria, proteinuria, edema y deterioro de la función renal, que puede ser variable o no, y el último es presencia de hipertensión arterial. Entonces, cuando uno dice, doctor, ¿cuál es la definición más simple del síndrome nefrítico? Hematuria, hipertensión, edemas y falla renal. Y se acabó. Entonces también, ¿por qué tengo que conocer nefrótico y nefrítico? Porque también en el síndrome nefrítico existen etiologías que ahora vamos a mencionar, muy interesantes, que te van a llevar al diagnóstico de una glomerulopatía, ya sea primaria o secundaria. Pero la clase se trata de secundarias. Muy bien. Entonces, miren ustedes las etiologías que pueden existir de causas idiopáticas, a veces uno no las conoce, de causas primarias, que no es nuestro tema, de causas secundarias, y ahí está, puede ser de origen infeccioso, puede ser de origen farmacológico, puede ser de origen neoplásico, no, interesante, de causas alérgicas, y eso es lo que vamos a revisar, autoinmunes, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, estas son las etiologías más comunes, ¿no? Por ejemplo, en síndrome nefrítico, inclusive lo clasifican por edad, ¿no? Y dentro de las más temidas, y nosotros vemos acá, mira, cantidad, vamos a llegar a estos diagnósticos a través de una biopsia, pero sin embargo, dentro de las más temidas que tenemos acá de síndrome nefrítico son las vasculitis, las asociadas a enfermedades por enfermedades inmunológicas como lupus, la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Son patologías que son muy agresivas y que rápidamente al paciente lo puede llevar a la insuficiencia renal. Estas son etiologías por síndrome nefrítico, ¿no? Cuando vemos una clasificación, y miren lo interesante acá, justo esta tabla, vemos de nefropatías de acuerdo a la clasificación histológica. O sea, si es histológico es porque definitivamente necesitamos biopsias. Bien, recuerden, por ejemplo, ¿no? La glomerulonefritis difusa. Estas pueden ser, miren bien, estas pueden ser de causa primaria hasta que no se demuestre secundarismo. La membranosa, la membrano proliferativa, ¿no?
Miren acá la glomerulonefritis asociada a enfermedades sistémicas. Acá interesante, ¿no? Y como tenemos, por ejemplo, la vasculitis, la nefropatía diabética, la artritis reumatoide, el lupus, ¿no? Enfermedades infecciosas como la glomerulonefritis postestreptocócica por hepatitis B, hepatitis C, neoplasias, linfoma, ahora vamos a ver eso. Miren la cantidad de etiologías que hay y por eso que es interesante y parte de lo que la anteriormente he mencionado, para llegar a una probable etiología completa, se necesita, ¿qué es lo que necesita? Una buena historia clínica. Bien, hablemos un poco de glomerulopatías de causas infecciosas. ¿Por qué? Miren ustedes de causas infecciosas y mucho se relaciona, por ejemplo, enfermedades virales. Quise tocar estas enfermedades porque son las más frecuentes y son las que ustedes más van a enfrentar durante su internado. Tengan cuidado con la glomerulopatía por hepatitis B, por hepatitis C, por la infección del VIH. Y miren por hepatitis B, ¿no? Mecanismo, la crioglobulinemia, la poligitis microscópica asociada a hepatitis B. Y miren cómo viene, ¿no? Vienen como un síndrome nefrótico, ¿eh? O puede venir como un síndrome nefrítico. Miren qué interesante, ¿no? Entonces, por virus C, crioglobulinemias nuevamente, el patrón histológico es membrano proliferativa y se presenta como un síndrome nefrítico, o por inmunocomplejo se presenta como un síndrome nefrótico. El VIH, sí, una de sus más representativas, son la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que por lo general vienen como síndrome nefrótico. Entonces, si ustedes ven causas infecciosas, hay un sinnúmero. Quise tocar estas. Postestreptocócica se ve más en niños, pero sin embargo es otra que se debe estar asociada como parte de una enfermedad infecciosa. Y existen un sinnúmero de enfermedades infecciosas que te pueden llevar a glomerulopatías. Sin embargo, he tratado de colocar las más importantes que se ven y que muchas veces son retos diagnósticos en la hospitalización. Fármacos. Mucho cuidado. Y miren acá, AINES. Miren acá, antibióticos como ampicilina, rifampicina, algunas vacunas, caso de cambios mínimos que se ven mucho en niños y no son patologías, son más primarias, pero miren acá cuando se relaciona antiinflamatorio puedes tener cambio mínimo. O nefropatías membranosas, por ejemplo, nuevamente los AINES, sales de oro, o una membrana proliferativa, caso de anticonceptivos orales, ciclosporina, que antes se usaba mucho para los enfermedades post-trasplantados. Entonces, miren ustedes, los fármacos, ¿cómo no se va a enterar? De una buena historia clínica. Y estos pacientes con estas glomerulopatías pueden venir, por ejemplo, cambios mínimos en membranosa, vienen como síndrome nefrótico. Una membrana proliferativa te puede venir como un síndrome nefrítico. Por eso es fundamental que ustedes, como estudiantes, deben dominar muy bien la parte nefrótica y nefrítica. Para neoplasias. Interesante, hay neoplasias. El paciente viene por la neoplasia, o sin embargo viene por un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico, pero tiene una neoplasia de fondo. Ejemplo, las membranosas, ¿no? La nefropatía membranosa, por ejemplo, en tumores de próstata, cáncer de colon, tumores gástricos, tumores pulmonares. Y mire, vienen como un síndrome nefrótico. Datos, por ejemplo, que uno hace pensar que sea por una paraneoplasia. Miren usted, en gente anciana, ¿no? Mayor de 60 años, fumadores, ¿no? Entonces, son datos que te pueden ayudar. Lo mismo, en cambios mínimos nuevamente se ven más en niños que suelen ver, por ejemplo, dan síndrome nefrótico. Y miren lo interesante, en mielomas, en linfoma de Hodgkin, en timomas. La glomerulopatía focal y segmentaria, por ejemplo, en un carcinoma renal, ¿no? Interesante, células claras, da síndrome nefrótico. Y siempre pensar, y miren las edades, ¿no? Pero pacientes que vienen con glomerulopatías en la edad ya geronte, hace pensar de que probablemente este síndrome nefrótico esté asociado, o nefrítico esté asociado a una paraneoplasia. Creo que esta es la vedette de la glomerulopatía, ¿no? Las causas autoinmunes. Y uno tiene que tener mucho cuidado porque entre las causas autoinmunes, creo que las dos más grandes patologías asociadas a causas autoinmunes son las vasculitis y el lupus eritematoso sistémico. ¿Existen otras enfermedades? Por supuesto que sí. Pero miren lo interesante, ¿no? Los casos de glomerulopatías de causas autoinmunes, ¿no? Interesante, por ejemplo, ver en ellos que una de las formas importantes de estas patologías, por ejemplo, es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y esto es interesante porque por lo general la forma secundaria puede ocurrir a cualquier edad, ¿no? Y hay una enfermedad renovascular o asociada a obesidad, ¿no? Muchas veces se acompañan
con pacientes post-nefrectomía, ¿no? Si un paciente nefrectomizado, puede ser que el otro riñón, caramba, puede ser glomerulonefritis focal y segmentaria. Se relaciona mucho de causa secundaria, como bien lo mencionamos, a infecciones. Y una de las más importantes, y tengan mucho cuidado, es la infección por el VIH. Hay variantes en los cortes histológicos, sí, y la más frecuente es la clorosis focal y segmentaria, variante colapsante. Muchas veces asociado a VIH y muchas veces asociado a alguna enfermedad paraneoplásica. Bien, las membranosas. Y miren bien, las membranosas suelen ser enfermedades que dan mucho síndrome nefrótico. Mucho síndrome. La mayoría de causa primaria, pero un 20% puede tener etiología secundaria. Ya justo mencionamos, ¿no? Asociado también a enfermedades paraneoplásicas. Y recuerden bien, la glomerulopatía membranosa son las que por lo general dan gran cantidad de síndrome nefrótico. Las vasculitis, recuerden bien, las vasculitis que parte del plan de trabajo de un paciente que viene con síndrome nefrótico o nefrítico, está pedir estas pruebas de laboratorio, que es los marcadores ANCA, ANCA-P, ANCA-C, ANCA-C positivo, ¿no? O específico para proteinasa 3, paciente con con la glomerulitis o enfermedad de Wegener, o con el ANCA-P, mieloperoxidasa más frecuente por la gingivitis microscópica. Entonces, uno busca la glomerulosis de Wegener, bien común, especialmente síndrome pulmón-riñón, que dicen, ¿no? Entonces, estos marcadores me van a ayudar a determinar el diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Y miren bien, el diagnóstico diferencial de tantas glomerulopatías, no lo voy a hacer por glomérulo. De repente puedo sospechar, digo, tengo síndrome nefrótico, puede ser membranosa, puede ser focal y segmentaria. Tengo un síndrome nefrítico, puede ser una vasculitis, puede ser un lupus, puede ser una enfermedad. O sea, uno va planteando, es difícil hacerlo así. Pero sin embargo existen algunos datos interesantes para que yo pueda encontrar, por ejemplo, en el caso de un paciente que viene con hematuria. Y uno puede ver si la hematuria es fuera del glomérulo o dentro del glomérulo, glomerulares o intraglomerulares. Por ejemplo, ¿no? La presencia de proteinuria, ¿no? Muy marcada en enfermedades glomerulares. La presencia o morfología de hematíes. Por ejemplo, en las enfermedades glomerulares, los hematíes o las hematuras al microscopio vienen los glóbulos rojos muy dismórficos, diferente forma, acá como lo vemos en este examen de orina, ¿no? Presencia de cilindros hemáticos, están ausentes en las extraglomerulares, pero en las glomerulares pueden haber. Y otros cilindros, los cilindros serios, cilindros leucocitarios, cilindros hemáticos, muy interesante. O a veces, por ejemplo, en el famoso lupus, van ustedes a escuchar, de repente en sus clases, el famoso sedimento telescopado que dice, ¿no? Clásico, enfermedad de lupus. Interesante, sí, puedo hacer mi diagnóstico diferencial por examen de orina, sí, pero sin embargo, este es el dato más interesante que ustedes como estudiantes tienen que saber. ¿Cómo diferenciar un síndrome nefrótico y un nefrítico? Miren las presentaciones. En el nefrótico es insidioso, en el nefrítico puede ser brusco. Los edemas son muy marcados en el nefrótico. Recuerden que el síndrome nefrótico tiene proteinuria en rango nefrótico, más de 3.5 gramos, ¿no es cierto? Entonces, mientras que el nefrítico no puede tener proteinuria, pero por lo general no llegan a rango nefrótico. En el nefrítico hay hipertensión, mientras en el nefrótico no. Miren las proteinurias, ¿ves? Lógico, en el nefrótico hay mucho más que en un nefrítico. Hematuria marcada de nefrítico forma parte de su criterio diagnóstico. Cilindros hemáticos ausentes en el nefrótico, presentes en el nefrítico, y la albúmina está baja o normal en el nefrítico. Entonces, estos datos me van a plantear si estoy enfrentando a un nefrótico o a un nefrítico para que yo pueda dirigirme especialmente a mi probable etiología. Datos de laboratorio. Justo eso les mencionaba, ¿no? Uno puede pedir los datos y miren bien, muchos de los datos, por ejemplo, los perfiles inmunológicos o perfiles infecciosos, como vimos, ¿no? Te pueden dar una sospecha clínica por cada paciente. O sea, cada paciente que viene va uno a plantear su plan de trabajo. Especialmente si yo sospecho, por ejemplo, en lupus, un anticuerpos antinucleares, un DNA doble cadena, anti-SBIT, un paciente con vasculitis, sospecha de vasculitis, ANCA-P, ANCA-C, por problemas infecciosos, marcadores para hepatitis B, para hepatitis C. Estoy pensando en un paciente con nefropatía por VIH, ELISA para VIH, marcadores tumorales, claro, si hay cáncer de colon, antígeno carcino embrionario, alfa-fetoproteína, sea 125, sea 19,9. O sea, uno va planteando estos diagnósticos dependiendo del paciente. Y qué interesante, chicos, el dosaje de complemento. El complemento te habla mucho de enfermedades autoinmunes y los depósitos que hay en los glomérulos. Hay nefropatías con depósitos de complemento, entonces el paciente que tiene hipocomplementemia.
¿Se puede llegar a un diagnóstico definitivo de esta forma? ¿Tiene o no la indicación de biopsia renal? Y esto es lo que nosotros tenemos que conocer, porque esto nos va a llevar a un diagnóstico definitivo, y ese diagnóstico definitivo a un tratamiento etiológico preciso. 4 situaciones que deben ser mandatorios para una biopsia renal. O sea, ¿quiénes deben ser? Vamos a ver estas 4 indicaciones. Un síndrome nefrótico. Miren, qué interesante, ¿eh? Síndrome nefrótico. Y también puede ser un síndrome nefrítico. Pero el nefrótico, excepto en los niños, porque por lo general en niños, un síndrome nefrótico y por lo general son patologías por nefropatía por cambios mínimos. Estos revierten solas, van muy bien con esteroides y realmente quizás no ayude mucho una biopsia renal. De repente puede haber una complicación, nos metemos en problemas. Pero mientras en otras circunstancias, en adultos o en ancianos, sí, recomendable que se debe hacer. Una enfermedad renal en el contexto de una enfermedad sistémica, imagínate, lupus y que venga con un síndrome nefrítico. Interesante, una amiloidosis, una vasculitis, un mieloma múltiple, probablemente, pero dentro de estas, el síndrome nefrítico y enfermedad glomerular como lupus o vasculitis amerita una biopsia renal. Los pacientes con una glomerulonefritis rápidamente progresiva que te lleva inmediatamente a la falla renal y diálisis. Puede hacerse la biopsia, por supuesto, pero a veces uno se aventura ya a la terapia inmediata, porque esto en 1 o 2 semanas el paciente ya queda sin riñón y va a hemodiálisis, y si hay hemodiálisis no tendría sentido la biopsia renal. No, u otras cosas, como por ejemplo el seguimiento de aquellos pacientes que se le ha hecho trasplante renal, aquellos pacientes que han sido biopsiados y que con el tiempo de repente la nefropatía está recidivando. Entonces, esto que amerita una nueva biopsia renal. Bien, chicos, eso es básicamente glomerulopatías secundarias. Ustedes van a ampliar y van a mejorar mucho sus diagnósticos cuando hablen de nefropatías propiamente dicha. Por ejemplo, hay una patología que es secundaria, que da edemas importantes, ¿no? Y da compromiso renal, que es, por ejemplo, la nefropatía por diabetes. Una patología que es muy asociada. La patología por amiloidosis, secundaria a enfermedades infecciosas, ejemplo, tuberculosis, ¿no? Que nosotros tenemos. O sea, hay un sinnúmero de enfermedades, pero quise enfocarlo más de una manera práctica para ustedes que bueno, están ya listos o preparándose para el internado médico. Muy bien, chicos, preguntas, por favor, con respecto a la clase, preguntas, por favor, algo que no ha quedado claro, algo que queremos que reforcemos, por favor. A ver, quiero ver cuántos estamos, a ver, cuántos, pero tenemos 13 participantes, creo que somos 13, ¿no? Conmigo, con 12. 15, somos 15, doctor. 15. ¿Quién ha faltado? A ver, por favor, ¿quiénes han faltado? Leana, por favor, me mandas la lista de los 3 que han faltado. Por favor, no tengo la lista. A ver, no tengo la lista. A ver, creo que sí la tengo. Déjeme ver. Sí, la tengo. Déjeme ver, por favor. Déjeme ver. Sí la tengo. ¿Por qué digo que no tengo la lista? A ver, déjeme ver. Un ratito. Bien. Ustedes son el segundo grupo, ¿correcto? Segunda rotación. Muy bien. Aquí también estoy abriendo un nuevo archivo. A ver, un ratito. Muy bien. Ávila. Ávila. No está Ávila. Muy bien. Avilés Pérez. Avilés Pérez. Presente, doctora Avilés, buenas noches. Avilés Pérez está presente. Solange Break. Solange Break. Acá está la otra que ha faltado. Solange no está. Muy bien. Carranza. Carranza Borges. Presente, Carranza. doctor. Sí, ¿me escucha? Doctor, la compañera Evelyn acaba de alzar su manito. Sí está presente. Compañera Ávila, doctor. Ávila Malaver. Ávila, ya, perfecto. Yo le había puesto falta a Ávila. Entonces, Ávila está presente. Muy bien. Muy bien. Sí, doctor, alzó su manito. Avilés también está presente. Sí. Break Solange. Eso quiero saber. ¿Dónde está Break Solange? No está. Ya, no la veo acá. Muy bien. Falta. Carranza. Carranza. Sí, doctor, sí, justo le hablé de Presente, Evelyn. muy bien.
Presente. Fuster. Presente, doctor. Buenas Muy noches. bien. Javier. Javier. Presente, doctor. Buenas noches. Melgarejo. Melgarejo. Presente, doctor. Buenas noches. Olivera Poco. Pocomo. Olivera. Ya la vio Olivera. Presente, Muy bien. doctor Olivera. Muy bien. Muy bien. Quispe Cornejo. Quispe. Quispe. No está aquí. Rodas. 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 No está Rodas. Doctor, la compañera Solange Break ha escrito en el Teams. No tiene buena No, pero yo conexión. no la veo acá en la lista. No la veo a Solange. No se trata de que me Sí, manden una sí manito. está. ¿No? Sí ¿Por qué no está, ahí contesta está así? la ¿Por qué no manito. contesta presente? ¿Que está mal su teléfono? ¿No puede decir presente? Rodas. Rodríguez Sierra. Rodríguez Sierra. Presente, doctor. Buenas noches. Rodríguez Sierra. Villamoya. Villamoya. Presente, doctor. Buenas noches. Yayico. Buenas noches, doctor, Yayico. presente. Bien. Y Ceballos. Ceballos. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. Última oportunidad. ¿Dónde está Rodas? Rodas. No está Rodas. Quispe Cornejo. No está Quispe Cornejo. Break. Break. Solange. Presente, doctor. Buenas noches. Ya le escuché a Break. Muy bien. Ya le escuché a Break. Ahora sí ya le escuché. Muy bien. Listo, eso es todo. Muy bien, chicos. Quedamos así. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, como le dije, entonces quedamos ahí. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Listo. Muy bien, chicos. Quedamos. Listo. Nos vemos. Cuídense.